bendiga, hermanos. En esta noche es una bendición poder saludarles y pues estamos ya aquí pues a punto de iniciar con el tema que hoy nos compete y que es la tercera parte de los frutos del Espíritu Santo y que son temas muy necesarios para nuestras vidas. Y cabe señalar, ¿verdad?, que es para nuestras vidas, no solamente para usted, sino para todos nosotros, porque estamos en un proceso en el que necesitamos la ayuda del Señor para poder, hermanos, vencer o poder dar esos frutos que al Señor le agrada. Me acompaña la hermana Olga Lidia en esta noche para que le salude un momento y les diga dónde vamos a tener el estudio. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Sean bienvenidos los que ya están conectados, ¿verdad? Y los que todavía lo van a hacer, pues les esperamos y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Amén. Así que vamos a seguir con nuestro estudio de discipulado, que es cada viernes. Y el tema que estamos llevando es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahorita es la parte número 3. Es el tema 14 y es la página número 32 de nuestro material. Amén. Así que pues le invitamos para que ya esté listo, ¿verdad? Tenga su Biblia, su material, su lapicero a la mano. Amén. Principalmente su corazón, su espíritu, todo, ¿verdad? Su alma, su cuerpo dispuesto para ser enseñado en esta noche por la palabra. Amén. Así que pues Dios les bendiga y todos son bienvenidos. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor su dirección, su guianza, su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos hoy la intervención de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tu palabra corte aquello que no te agrada en nosotros y añada aquellas cosas, Señor, que tienen que ser establecidas en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos en esta noche que nos ayude, Señor, y que esta palabra sea edificante, sea reconfortante y sea, Señor, luz en medio de la oscuridad. Que nos ayude, Señor, a entenderla y a reconocer las áreas donde necesitamos, Señor, ahí en esas áreas que son una oportunidad para cambiar, Señor, aquellas cosas que aún nos cuesta cambiar. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar. Tenemos acá el texto, Gálatas capítulo 5, verso 23. Dice que ahí aparece mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy, hermanos, es la templanza. Es un tema muy, digamos que es un tema muy interesante, pero también, hermanos, si el Señor y nosotros, ¿verdad?, le damos la oportunidad al Señor para que Él nos ministre en esta área, pues estaremos avanzando. Bien. Entonces la palabra templanza, como usted va a ver aquí, espero, ahí me echa la mano, hija, para ver que sí se vea ahí en la pantalla. Ok, gracias. La palabra templanza, hermanos, viene de la palabra encrateía, que está en el numeral G1466, y esa encrateía viene de la palabra kratos, que es el numeral G2904. Y entonces esta palabra, hermanos, significa fuerza. Tiene que ver con voluntad, tiene que ver con fuerza de voluntad, tiene que ver con dominio propio. Según la Biblia Las Américas, usted puede ver ahí que ella traduce dominio propio. Y luego tenemos que también significa abstinencia. Luego de eso, hermanos, también dice que es control de la voluntad. Y yo creo que ya teniendo más o menos estos 4 puntos, nos damos una idea de lo que significa la palabra templanza. Luego de eso, hermanos, el
el término templanza se refiere específicamente, dice, a la abstinencia. Fíjese qué tremendo esto. Dice, a la abstinencia de consumir bebidas alcohólicas. Eso, el término templanza. Una persona templada es una persona que se abstiene del alcohol o de algún vicio. Pero también, hermanos, la palabra templanza, el término templanza tiene que ver con dominio propio. Y el dominio propio es más amplio porque abarca muchas áreas de nuestra vida. Se aplica a varias formas de dominio. Amén. Entonces vamos a que la hermana nos lea esta parte, la que sigue, por favor, y vamos a... Amén. Templanza, hermanos, también tiene que ver con control de la voluntad. Dice que todo lo que recibimos de parte del Señor puede ser susceptible de ser abusado. O sea que a veces podemos tener excesos, ¿sí? Tener excesos en nuestra vida, es de diferentes tipos. Incluso en la alimentación podemos nosotros, hermanos, estar excediéndonos, podemos estar abusando. Podemos abusar incluso de la economía, ¿verdad? Y excedernos o tener excesos de gastos. Podemos excedernos, hermanos, incluso con el carácter, ¿verdad? Y pasarnos los límites que son necesarios para que podamos tener respeto por los demás, ¿verdad? Y eso es importante. Para mí, creo yo que ese punto de la templanza, hermanos, si nos lo necesitamos, nos va a ayudar mucho para que le pidamos al Señor, ¿verdad? Señor, ayúdanos, porque nosotros podríamos pensar que dominio propio es solamente para controlar el carácter, sino no, también tiene que ver, hermanos, para controlar incluso nuestras penas. Alguien tiene vergüenza, por ejemplo, de hablar en público, hermanos, entonces tiene que controlar esa pena y enfrentarla. Entonces, todo esto tiene que ver con tener el control de nuestra voluntad y no las emociones de nosotros. Si gusta leer la siguiente, por favor. La utilización correcta demanda el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu de Dios. En todo momento nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y estamos hablando de que el Espíritu Santo es el que tiene el poder de controlar nuestra voluntad, siempre y cuando nosotros accedamos a eso, ¿verdad? Dios nunca nos obliga, Él no nos controla. Mire, fíjense la diferencia entre el Espíritu Santo y un espíritu de error o un espíritu demoníaco. El Espíritu Santo, hermanos, no controla a la persona. O sea, el Espíritu Santo, dice la Biblia que, por ejemplo, en el profeta, el Espíritu Santo está, sujeto al profeta. El profeta va a decidir si habla la palabra o no la habla. Pero en el caso de una persona poseída por un espíritu, hermanos, el espíritu es el que toma su vida y aquella persona ni se da cuenta de lo que está pasando en él o en ella. Pero entonces, hermanos, la templanza tiene que ver con el poder que ejerce el Espíritu Santo controlando nuestra voluntad, pero con digamos, ¿cuál sería la palabra? Con el permiso de cada uno de nosotros, con válgase la redundancia, con la voluntad de nosotros, pues, sí, más o menos estoy explicándome, espero que sí, yo sí me estoy entendiendo, pero espero que usted también. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice que el dominio propio debe ser la respuesta del hombre ante la justicia de Dios. Dios pide, hermanos, que nosotros hagamos las cosas correctas. No siempre las hacemos correctas, no siempre las hacemos rectamente, pero Dios siempre está pidiéndonos que hagamos las cosas de manera justa. Entonces, el hombre tiene que
responder a la justicia de Dios o a las cosas que el Señor nos pide que se hagan rectamente, hermanos, le responde el Señor dominando su manera de pensar, su manera de sentir, dominando el temperamento, dominando muchas cosas, hermano. Por ejemplo, a veces habemos personas que dormimos menos de lo que deberíamos dormir y deberíamos también ahí entregarle nuestra voluntad al Señor. Pero hay otros que no duermen el tiempo que deberían dormir y ese tiempo ya no lo va a poder recuperar. Y ahí necesitamos el dominio propio, hermanos, porque todo exceso, todo abuso va a traer su consecuencia a largo plazo. Adelante, hermano. Por eso, bueno, aquí, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que dice un pasaje bíblico más adelante. Dice, por eso es que cuando Pablo le hablaba a Félix sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, se atemorizó y le mandó que se fuera, porque por su propia cuenta no podía satisfacer esa justicia. Ok, aquí encontramos pues al apóstol Pablo que le habló a Félix. Veamos acá, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, Hechos 24, 25. Ayúdanos leyéndolo. Nos dice, pero Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo. Eso es justicia. Amén. Que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno. O sea, eso es dominio propio. Amén. O sea que Pablo le estaba hablando de justicia y de dominio propio. Y que algún día Dios lo juzgaría a todos. Eso habla del juicio venidero. Tres cosas. Entonces, el Señor, hermanos, en su palabra nos invita a vivir dejando lo malo. Eso es hacer lo justo. Y nos invita a controlarnos, hermanos, para no hacer lo que queremos, sino hacer lo correcto, lo bueno delante de Dios. Y eso se llama dominio propio. Y luego de eso, entonces, el Señor algún día nos va a llamar a juicio. El Señor nos va a llamar y tendremos que presentar delante de Él nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Félix se asustó mucho y le dijo, vete ya, cuando tenga tiempo volveré a llamarte. O sea, no le interesó o si le interesó, tal vez le dio miedo o le restó importancia al tema, ¿verdad? Eso también, hermanos, es algo que nosotros debemos tener en nuestro, digamos, en nuestra conciencia, pero en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios nos está invitando a hacer lo bueno, que Dios nos está invitando a tener control, hermanos, en nuestra voluntad, porque en algún momento Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos o de lo que no hagamos. Fíjese que el dominio propio no es solamente para no hacer las cosas, sino también para hacer aquellas que deberíamos hacer y que hemos dejado de hacer en algún momento. ¿Ok? Bueno, adelante. Amén. Nos dice aquí el material, hermanos, que como cristianos que queremos dar fruto, porque ese es el propósito, ¿verdad? Es importante conocer en qué consiste la justicia de Dios. Por eso es que Pedro dice que al conocimiento de la justicia de Dios hay que añadirle el dominio propio. Ok, entonces necesitamos nosotros, hermanos, investigar, ¿verdad? Acerca de en qué consiste, qué es, de qué trata la justicia de Dios. Más bien, qué es lo correcto delante de Dios. Yo creo que esta semana hemos estado hablando acerca de ello. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Porque eso tiene que ver, hermanos, con la justicia de Dios. Tiene que ver con lo que es correcto delante del Señor, con lo que Dios aprueba, en lo que Dios se deleita. Entonces, hermanos, esto es importante, pero
después de saber qué es lo que Dios quiere, entonces yo debo añadirle a ese conocimiento el dominio propio para hacer lo que a Dios le agrada y no lo que me agrada a mí o le agrada al mundo o le agrada a la gente. Porque ahí es donde entra en acción el fruto llamado dominio propio, templanza. Porque, perdón, iba a decir, porque hay cosas pues que el Señor nos dice que hagamos, pero no las queremos hacer o nos cuesta trabajo hacerlas. Por ejemplo, alabar al Señor, danzar. Ay, hermano, me da pena, es que ay, pero el Señor dice que a Él le agrada que le alabe, a Él le agrada que le dancemos, a Él le agrada que le alabemos con alegría, con gozo, con regocijo, con algarabía. Pero hay gente que aunque se le invite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hace falta el dominio propio. Ya les dije, ¿verdad? Que el dominio propio no es solamente para dejar de hacer lo malo, sino aún para aprender a hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, ¿sí? Ok. Segunda de Pedro 1:6 nos lee nuestra hermana. Amén. Aquí nos dice que al conocimiento hay que añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Ok. Entonces, luego en segunda de Pedro 1:5 en la, digamos así, hermanos, en 5C, en la traducción lenguaje actual lo dice de otra forma. ¿Cómo dice? Amén. Nos dice procurar conocer mejor a Dios. ¿Y luego? Y segunda de Pedro 1:6 nos dice y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios. Dominar sus malos deseos es una parte del dominio propio, una parte. No solamente, acuérdense que dice la Biblia que hay que dejar de hacer lo malo, que tiene que ver con dominio propio, pero también dice aprender a hacer el bien o aprender a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera se complementa el dominio propio, la templanza. Hay gente que se comporta bien, se porta bien, o sea, no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. O sea, es neutral. Pero lo que necesitamos, hermanos, es entregarle al Señor nuestra voluntad para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero, hermanos, olvídese, tenemos muchos deseos. Y entre esos deseos hay buenos y hay malos. Yo quisiera hacer muchas cosas, pero me refiero a las buenas, ¿verdad? Pero pues tengo que esperar si esa es la voluntad del Señor. Y a veces viene la carne y el alma se unen para tratar, ¿verdad?, de que pues uno haga ciertas cosas que no son correctas. Y ahí es donde uno tiene que poner un freno, ¿sí? Bueno, pasamos, acá hay una palabra que pues ya vimos, templanza. Pero la templanza también es dominio propio. Y en el griego, hermanos, ya vimos, viene de enkrateia, pero también dice que hay una raíz que es emautú. Esa palabra propio. Dominio ya sabemos que es templanza, ¿verdad? Que es tener fuerza de voluntad, pero dice que es dominio propio. ¿Y a qué se refiere esa palabra propio? Ok, nuestra hermana Margarida nos ayuda. Amén. Entonces, hermanos, eso quiere decir que tener dominio, dice, de mí mismo, o sea, de uno. Mi propio beneficio. O sea que ese dominio propio no solamente es que yo debo ejercer ese dominio sobre mis emociones, sobre mi cuerpo, sobre mi manera de pensar, sobre mi lengua, sobre muchas cosas, sino que también ese dominio va a traer un beneficio a mi vida. Es por mi propio beneficio, no es por el beneficio de los demás, es por mi propio beneficio, claro,
va a redundar en beneficio también del cuerpo de Cristo. Ahora, veamos también qué significa dominio propio. Propio. Amén. Yo creo que aquí, bueno, lo que quiere decir es lo que me conviene. Ajá. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero pues no todas. No todas nos convienen. Así es, no todo me es lícito, dice la palabra. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ok. Amén. Bueno, entonces veamos la otra. ¿Sí? Lo que a mí mismo me es útil. Me es útil. Sí. Y por mi propia cuenta. Okay, o sea, que tiene que ver pues con una actitud personal. ¿Sí? Cuando entonces encontramos que dominio propio tiene que ver, hermanos, con que yo tengo que poner de mi parte, porque es para mi beneficio, porque es hacer lo que me conviene a mí. Me conviene en el sentido espiritual y que a Dios le agrada, ¿verdad? Lo que me es útil y algo que viene de mi propia cuenta. Ahora, le voy a pedir a la hermana que nos ayude leyendo esas letras blancas. Amén. Entonces, hermanos, aquí, ¿verdad? Ya nos explica que dominio propio es abstenerse de hacer o no hacer ciertas cosas voluntariamente. ¿Okay? Hacer cosas voluntariamente o no hacer, lo que le vengo diciendo, ¿verdad? Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Eso tiene que ver con dominio propio. Amén. Adelante. Amén. También dice que resulten en un propio beneficio o será útil y provechoso. Ok. Sí, sigue apretando aquí, permítanme. Aquí. También, hermanos, nos dice que por eso es que Pablo decía que todo nos era lícito hacer, pero no todo era provechoso y no todo edificaba. Por eso, ¿verdad? Se lee esta parte aquí donde dice lo que me conviene. Y en la parte dice, recomendaba que fuéramos sobrios, templados, dominio propio, como convenía y dejáramos de pecar. Y dice, algunos no son sobrios porque no tienen el conocimiento de Dios. Bueno, entonces aquí la hermana leía esa parte donde Pablo dijo que todo nos era lícito, pero no todo era provechoso, no todo nos conviene, no todo edifica. Y entonces el apóstol Pablo recomendaba pues que nosotros fuéramos templados, tuviéramos dominio de nosotros mismos, porque eso es conveniente, porque eso nos iba a ayudar a dejar de pecar. Pero hay un detalle que aquí menciona la hermana y que lo dice Pablo, que el conocimiento nos va a ayudar, hermanos, para que seamos sobrios. Sí, porque el que no tiene el conocimiento hace algo malo y piensa que está bien, endurece su corazón, endurece su cerviz, porque como no tiene el conocimiento, entonces empieza a buscar razones o argumentos para avalar o justificar sus acciones. Pero los que ya hemos escuchado la palabra, apenas cometemos alguna falla, hermanos, nos sentimos mal. Tenemos un dolor en nuestro corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye. Y entonces viene, hermanos, no solo, mire, aquí hay algo importante. Cuando nosotros no ejercemos el dominio propio y nos metemos en conflictos, el enemigo viene, hermanos, con culpabilidad, que ese es uno de sus dardos. Y otro de sus dardos también es la acusación. La acusación y la culpabilidad, que no solamente la hace el diablo, ¿verdad? Sino que a veces ocupa gente para hacer sentir mal a aquellos que en algún momento han fallado. Pero también, hermanos, el que no conoce o el que conoce dice, ok, reconozco estas cosas que estuvieron mal en mi vida o están mal,
pero también sé que el Señor puede ayudarme y que en esta situación que yo fallé, en fechas más adelante o de aquí en adelante, voy a evitarlas. Y ciertamente, hermanos, el ser humano va aprendiendo a medida, ¿verdad?, que va tropezando muchas veces. Otras veces aprendemos, hermanos, de lo que la palabra nos dice o de lo que vemos que a otro le sucedió. Pero lo cierto es que el conocimiento es importante, hermanos, en cuanto al dominio propio. Porque el que no tiene conocimiento, pues uno dice, que a mí me vale, no me importa qué sé. Y empieza uno, ¿verdad?, a ponerse en ese plan. Pero cuando ya conocemos, hermanos, nos sentimos mal. Bueno, pasamos entonces adelante con la siguiente. 1 Corintios 10:23. Amén. Aquí está lo que dice el apóstol Pablo. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Okay. Primera de Corintios 15:34 nos dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y dice, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí está hablando del conocimiento, ¿verdad? Nosotros a veces, hermanos, nos dormimos en nuestros laureles. Fíjese lo que le voy a decir. A veces no andamos alerta, pues, porque ahí dice que debemos velar. Las letras amarillas dicen que debemos velar debidamente. Cuando venimos a ver, nos agarra con un gancho al hígado el enemigo y no nos dimos cuenta. De pronto nos metimos en un conflicto, en un problema, porque no andábamos alerta. Y decía alguien, hermano, no sé si esta frase está bien dicha, pero decía alguien que un cristiano de medio turno no es suficiente rival para un diablo de tiempo completo, porque el diablo anda trabajando a cada segundo, buscando a ver en qué momento nos dormimos y nos, ¿cómo se dice la palabra? Nos distraemos y entonces ahí, ¡pum!, cuando venimos a ver, ya metimos la pata, pecamos. Pero aquí dice, porque algunos no conocen a Dios. Tal vez no, nos falta conocer más a Dios, hermanos. Y la verdad, como dijo el apóstol Pablo, eso es vergonzoso para nosotros, ¿verdad? Es triste cuando, hermanos, por no velar debidamente, nos enfrentamos o nos metemos en un problema innecesario. Entonces, tengamos cuidado, mantengámonos alerta, hermano. Veamos entonces lo siguiente. Amén. Vamos a ver cuáles son los beneficios que podemos obtener, ¿verdad?, de mostrar este fruto en nuestra vida. Amén. El fruto de la templanza o dominio propio. Dice, pues Pablo dice que todo aquel que lucha, que compite, se abstiene. O sea, hay templanza, tiene dominio propio. De todo para recibir una corona corruptible. Así es. Entonces, nosotros estamos en una lucha y nosotros tenemos que abstenernos. ¿Qué le gusta a usted? Por ejemplo, ¿cuál sería qué es lo que más le gusta, pero que sabe que es mal, que no debe? De lo que sea, no me refiero a pecado nada más, ¿verdad? Sino, digamos, no podemos comer mucha grasa, ¿no? Y hace rato me marcó un amigo y me dice, tengo tamales. Y yo dije, wow, hombre, con un café, un tamal de esos de masa colada, mano. Pero me hace mal. Y a veces no nos abstenemos. No nos abstenemos de ello. Y eso tiene que ver con templanza, con dominio propio. Pero hay competidores, hay atletas que se abstienen, por ejemplo, comen solamente cosas que le vaya a alimentar bien, se abstienen pues, de descansos y hacen ejercicio diariamente.
incluso, perdón, de bebidas alcohólicas o de drogas. Por ejemplo, hay quienes antes de pelear un mes o 2 meses antes se abstienen de drogas, de alcohol. Incluso, hermanos, hay luchadores, peleadores, boxeadores, atletas, pues, que no pueden subir, no pueden ir a competir, hermanos, y habiendo tenido relaciones sexuales con su esposa. No pueden. Julio César Chávez perdió una de sus peleas más importantes, allá casi la 90 creo que fue, porque precisamente él lo dice en una de sus entrevistas, que le cayó la tentación y a la hora de subirse le temblaban las piernas. Porque, hermanos, el atleta tiene que abstenerse de muchas cosas. Ahora, nosotros, ellos ciertamente por un cinturón, ¿verdad? De oro, o bien por una corona corruptible. Pero nosotros estamos batallando y luchando, hermanos, por una corona incorruptible. Entonces, con mucha más razón tenemos que abstenernos de aquellas cosas que nos pueden impedir lograr. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Adelante. Amén. Dice, debemos manifestar dominio propio, pues recibiremos una corona incorruptible, ¿verdad? Una corona que no se corrompe, que no se echa a perder, que Dios ha reservado para cada uno que dé la talla de la estatura del varón perfecto. Quiere decir, hermano, que nos falta, pues, nos falta, no digo que a usted le falta, nos falta a todos. Pero no nos demos por vencidos, porque darse por vencido es lo más fácil, hermano. Es más, eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Eso es lo que es. Si usted hoy dijera, o yo dijera, ¿sabe qué? Se acabó. Y dijéramos, ¿verdad? A la basura todo. No sirve de nada. No puedo cambiar. No tengo la fuerza de voluntad. No puedo. He cometido tanta falta, ¿no? Y entonces dejamos todo tirado. Nos quedamos a medio camino. Pero dijo el Señor que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Así que no se dé por vencido. No se dé por vencido. Por nada del mundo, hermano. Aunque tal vez, ¿verdad?, le digan, es un hipócrita, ella es una hipócrita, no debería llegar a la iglesia, no es digno. Hermano, ¿quién es digno en esta tierra? Por favor, a menos que ya se nos haya olvidado los pecados que cometimos anteriormente, ¿verdad? Que eso es lo más fácil a veces de olvidarnos. Hermanos, cuando otro comete fallas, se nos olvidan lo que cometemos nosotros. Pero bueno, pasamos adelante, porque lo importante de todo esto, hermanos, no es ver la imperfección solamente, sino ver las posibilidades en el nombre del Señor de vencer. Adelante. Primera de Corintios 9:25 nos dice, hermanos, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entre los que la Biblia manda que debemos mostrar templanza son, o sea, vamos a ver quiénes son los que deben o debemos de mostrar templanza o dominio propio. Aquí, hermano, aquí nos va a zumbar a todos. Ok, dice los obispos. No está hablando de la iglesia romana, está hablando de líderes. Tito 1:7, hermano. Yo leo las letras blancas y tú lees las. Okay. Nos dice este pasaje, hermanos, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ok, irreprensible es que esté libre de acusaciones. Eso creo que está fuerte, ¿verdad? Porque ¿a quién alguna vez no lo han acusado? Justa o injustamente. Pero lo cierto es que el Señor nos dice que debemos ser irreprensibles. Que no tengamos, que estemos libres de acusaciones o de delitos.
que no tengamos deudas pendientes con la justicia. Pero también dice como administrador de Dios, es decir, como mayordomos de las cosas de Dios. Recuerde, hermanos, que ni nosotros mismos nos pertenecemos, porque el cuerpo le pertenece al Señor. Nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, y nuestra alma, el Señor va a decidir, ¿verdad?, para dónde va. Si nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, seguramente estaremos con Él en el paraíso. Y si no, tendremos que ser llevados a un lugar donde se nos va a tratar fuertemente. Entonces, esto es lo que dice la Biblia aquí. Ahora, sigamos. Amén. Nos dice, no soberbio. O sea, que no sea arrogante, que no sea terco. No iracundo. Que no sea arrebatado, que no sea propenso a la ira. También dice, no dado al vino. O sea, que no sea borracho. No pendenciero. O sea, no golpeador ni peleonero, dice. Tremendo esto, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, que no sea avaro. Aquí encontramos por lo menos 5 cosas en las que debemos tener templanza. Y yo estoy seguro que nomás somos como 4 aquí conectados y otros que van a verlo en YouTube. Pero, hermanos, ahí nos está hablando de templanza, de dominio propio. El soberbio debe dominar la arrogancia, el ser terco. El iracundo, hermanos, debe controlar eso de perder la cabeza y darle a la gente con lo que tenga en la mano, ¿verdad? No, eso debemos controlarlo, no dando al vicio. Porque mire, hermano, yo estoy seguro que los que en algún momento hemos tomado, y hablo de mí, pero también hablo de aquellos que han tomado en algún momento, llega el punto en que la tentación llega y dice, ¿por qué no te echas una? ¿Por qué no tomas una cerveza, una? O un vino, ¿cuál es el problema? Pero luego de uno se va a la siguiente y a otra hasta que termina borracho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mejor tener dominio propio. Eso es importante para nosotros. Pendenciero, una persona acostumbrada, ¿verdad?, a maltratar y a pelear con todo el mundo. Y luego, hermanos, el avaro también, que no controla su ambición. Mire que avaro, hermanos, no solamente es el que logra con su trabajo mucho dinero y abarca muchos tesoros. Ese es un avaro, sí. Pero hay avaros que no tienen nada y que por ir detrás del dinero nunca logran riquezas, pero son avaros, aman el dinero. El avaro ama el dinero. Entonces, hermanos, el dinero es un buen siervo. El dinero, si lo ponemos delante del Señor y lo ocupamos correctamente, nos va a ser de mucha utilidad, pero no puede ocupar el lugar de Dios. Amén. Pasamos entonces al siguiente ejemplo. Amén. También, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad?, se mencionó de los obispos, pero nos dice que también las ancianas y ancianos, de verdad, se debe manifestar este fruto, la templanza o el dominio propio. Amén. Nos dice, perdón. Cuando se habla de personas ancianas o ancianos, está hablando de personas maduras, no de personas viejas. ¿Qué es la diferencia, hermanos, entre una persona vieja y una persona madura? Bueno, una persona vieja piensa todavía, ¿verdad?, cosas que no le ayudan, tiene amarguras, tiene un montón de cosas que no las ha hecho a un lado, se quedó en el pasado. Todavía le duelen cosas de hace montones de años. Pero una persona madura es la que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido creciendo en sus emociones, en su manera de pensar, se adapta, ¿verdad?, a los tiempos
cambiantes, ¿sí? Amén. Entonces, ¿verdad? Nos dice aquí, a los ancianos y ancianas se les manda que su conducta debe ser templada. Templada, ¿verdad? Hablando de templanza, dice, no dadas al mucho vino y que sean sobrios. Vamos a leer la Biblia mejor, hermanos, porque ese es un comentario. Tito capítulo 2, verso 2. Adelante. Amén. Aquí está el pasaje, ¿verdad? Donde nos menciona lo que estábamos hablando. Dice que los ancianos sean sobrios. O sea, prudentes, que sean moderados. Serios. Honorables, o sea, respetables. También, ¿verdad? Nos dice que sean prudentes. Que dominen sus pasiones y también su opinión. Es decir, hay gente que dice, ¿verdad? Levantan la mano para opinar y dice, quiero dar mi humilde opinión, dice. Y esa humilde opinión a veces, hermanos, es un insulto. Es una palabra agresiva. Por ejemplo, decimos, con todo respeto. Ya cuando alguien dice con todo respeto es porque te va a llegar con los spy o con los tacos por delante, ¿verdad? Pero lo que dice aquí que una persona prudente es aquella que domina su pasión y domina su opinión. Voy a hablar, pero voy a hablar correctamente, sin agredir, sin insultar. Y eso, hermano, la verdad es complicadísimo, sobre todo para los que hablamos mucho. Porque dice que el que habla mucho, en la boca del que habla mucho, no falta pecado. ¿Ok? Adelante. También nos dice que los ancianos, ¿verdad?, sean sanos en la fe. O sea, que sean fieles en doctrina. Que, hermano, que se dejen enseñar y que desarrollen una convicción firme. ¿Amén? Amén. También dice en el amor. Y ahí esa palabra amor, hermanos, es la palabra agape. De ahí viene la palabra agapito, que tiene que ver con amor. Pero el agape, hermanos, era una cena, era una fiesta de comunión entre los hermanos. Eran fiestas de amor. Y que habla, hermanos, del afecto entre los hermanos. Entonces, una persona templada debe amar a los hermanos. También nos dice que en la paciencia. O sea, tener resistencia o aguante, pero un aguante alegre, una persona paciente, que yo creo que a todos nos falta un poco, ¿verdad? Un cacho, diría mi pastor. Aguantar la enfermedad con alegría, eso está en chino, ¿verdad? O por ejemplo, aguantar una escasez, aparte de alegre, aguantarla con la esperanza de que va a terminar. Porque hay personas que pasan por enfermedades o pasan por escasez o por problemas, pero los problemas, la escasez y la enfermedad, hermanos, los agobia, los amarga. Pero la paciencia, dice la Biblia, que es resistir, es aguantar con alegría y con la esperanza de que el Señor nos va a rescatar de esa situación. Amén. Entonces, también la templanza es para los ancianos, o sea, para gente madura. Ahora, Tito 2:3. Amén. Y aquí nos habla de las ancianas, también mujeres maduras. Amén. Nos dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Sí? Es decir, hermanos, cuando habla de ser reverentes en su porte, que sean un carácter apropiado a lo sagrado, un carácter adecuado en las personas, en sus acciones o en su relación con las cosas consagradas a Dios. Luego. Amén. También dice que no sean calumniadoras. Fíjense que la calumnia, hermanos, es una especie de acusación que puede ser verdad o puede ser mentira. Pero las calumniadoras
dice la Biblia, no lo digo yo, hermanitos, sino estamos en una enseñanza. Esto es muy diferente, ¿verdad?, que la predicación. Pero a veces podemos sentirnos agraviados cuando la Biblia dice, no calumniadoras, dice, no diablos. Padre, ¿cómo? Sí, o sea, yo voy a decir, ¿cómo diablos? O sea, las personas que son amantes de los chismes maliciosos, que no les consta, por ejemplo. A mí me llama la atención cuando ponen en el Facebook que fulana de tal desapareció y que ni es de Tabasco ni la conozco. Pero hay personas que, pum, ¿cómo se dice? Lo comparten, no les consta. Al rato dicen, eso no es cierto, es falso, es una noticia falsa. Pasa lo mismo cuando hablamos de personas, sea verdad o sea mentira, no me compete a mí, hermanos, seguir alimentando un chisme. Eso es lo que hace el diablo. El diablo es chismoso, que el Señor lo reprenda. Dice la Biblia que se presenta delante de Dios, hermanos, para acusar a los escogidos. Entonces, estamos hablando de templanza, estamos hablando de dominio propio. Y una de las cosas que debemos dominar es la lengua. Por eso la hermana aquella que canta, que dice, ¡ay! Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Yo no sé cómo le hace para hablar tan rapidito esa hermana, pero hermanos, de verdad tenemos nosotros que necesitamos templanza. Dios nos ayude, mi hermano. Amén. También dice que no deben ser esclavas del vino. O sea, siervas del alcohol. Que no lleguen a emborracharse. O sea, que no se emborrachen. Ahora, aquí puede haber, ¿verdad? Hay algunos que quisieran encontrar en estas palabras, por ejemplo, en la que sigue, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar algo parecido. Porque aquí dice no esclavas del vino, pero hay otras donde dice que no sean dados al mucho vino, como dando a entender que pueden, pero poquito. Y es que ciertamente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tómate un poco de vino a causa de tu estómago, le dice. Ya no tomes agua, sino un poco de vino. O sea que el vino llegó el momento en que era medicinal para algunos problemas estomacales o cuando el agua no es buena para tomar. Bueno, pero aquí le dicen a las ancianas que no sean esclavas del vino, sino que sean maestras del bien. O sea, que enseñen lo bueno, que enseñen honestidad. ¿A quiénes van a enseñar? Las ancianas deben enseñar a las jóvenes, a las mujeres inmaduras. ¿A qué? A hacer lo bueno, a ser honestas. Amén. Bueno, los diáconos. Ese no es el grupo musical, hermano, de aquí de Cunduacán. Adelante. Amén. Primera de Timoteo 3:8 nos dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, aquí también habla de templanza. Una persona con doblez es una persona que, hermanos, pues delante de alguien presenta una cara y en otro lado presenta otra. Tiene una dualidad. Habla, por ejemplo, ahorita está hablando bien de ti, pero atrás habla mal. Es una persona, es un actor. La palabra hipócrita, hermano, viene de una palabra que significa actor. En aquellos tiempos habían artistas o actores que representaban un papel y se ponían unas máscaras de cera. Y entonces, hermanos, representaban, ¿verdad? Esas máscaras tenían pintada una sonrisa o una mueca con lágrimas y de diferentes caras, pues, y se las ponían así y representaban, pues, un papel. Ese era un hipócrita. Y de ahí el Señor usa esa palabra hipócrita
para hablar de aquellos hermanos que no son sinceros. Por eso la palabra sincera viene de las máscaras, sin máscaras. Entonces, el Señor, hermano, nos invita pues a que seamos templados en eso, que tengamos dominio propio, que yo no estoy de acuerdo con algo, ok, no estoy de acuerdo con algo aquí, y cuando esté allá también no estoy de acuerdo, que yo no maneje una doble cara, que no, también dice que no seamos dados a mucho vino, fíjese. Y eso dice, el vino que se usa aquí, habla de un vino que está en proceso de fermentación. Y también, hermanos, que no seamos avaros y que hagamos negocios ilícitos, desvergonzados. Ok. Y finalmente. Amén. Pues yo creo, hermanos, que quienes deben de manifestar este fruto, ¿verdad? De la templanza, del dominio propio, pues definitivamente todos los cristianos. Esto quiere decir que hay niveles en los cuales este fruto se va a ir manifestando, demostrando el crecimiento hacia la madurez. Tito 2:12 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, la renuncia a la impiedad. Renunciar, hermanos, a vivir impíamente, ¿verdad? Dominando nuestros antojos, dominando nuestras pasiones, dominando nuestras emociones. Yo sé que esto es, hermanos, mire, la vida, alguien decía, no sé, perdón si meto la pata aquí, ¿verdad? Parece que era un cantante que decía que en esta vida no cometemos errores porque no es un ensayo, no es un ensayo, es una escuela. Y en esta escuela, hermanos, todos cometemos errores. Hay errores, hay de errores a errores, ¿verdad? Hay errores que le decía yo en alguna ocasión en el Facebook, que a veces cometemos errores con carbón y esos pueden ser borrados. Pero hay errores que cometemos con tinta, china, eso no se borra. Ya son pecados que van a marcarnos toda la vida. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Renunciamos a todo aquello que nos llama la atención, a los deseos mundanos, y que el Señor nos ayude a vivir sobria, justa y piadosamente. Me voy a pedir a la hermana Galidia que nos dirija en esta oración y pues digámosle al Señor en esta noche que sea con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él sea el que nos ayude para que todo esto que estamos hablando, pues es para que nosotros lo vayamos poniendo en práctica en nuestras vidas. Amén. Pedirle a Dios que nos ayude para que este fruto de la templanza, del dominio propio, pues se manifieste en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias en esta noche. Gracias primeramente, Dios, por este tiempo, por este momento que nos das para, Dios mío, compartir esta enseñanza de discipulado. Gracias por la enseñanza, por tu palabra, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, en nuestras vidas, para que se pueda manifestar la templanza, el dominio propio en nuestras vidas, para que podamos agradarte a ti, Dios mío, para que tengamos esa fuerza, Padre, para dejar de hacer las cosas que a ti no te agradan y para que tengamos esa fuerza también para hacer las cosas que a ti te agradan, Dios mío, y que tú quieres que la hagamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te pedimos por nuestros hermanos que han escuchado esta enseñanza, que sus vidas sean edificadas, sean bendecidas, Padre, con esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, pues, amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos ayude el Señor para que podamos avanzar y que pues estemos orando por nuestro aniversario.
Yo creo que el Señor nos va a dar un tiempo de bendición a nuestras vidas. Saludamos a cada uno de ustedes. A ver, voy a saludarles así rápidamente, hermano. Saludamos a la hermana Oralia Torres López, al hermano Rubén Morales Cortázar, Dios le bendiga, hermano. A la hermana Yamaní Juan, la hermana Marisol, ¿verdad? La hermana Mari Morales. Y bueno, saludamos a todos los que estén y vayan a escuchar este tema después. Dios me lo bendiga, que Dios les guarde y mañana tenemos oración a las 6 de la tarde. Amén. ¿Y qué tenemos el domingo? O sea, el domingo pues tenemos nuestra reunión en la iglesia, hermanos, culto presencial a las 10 de la mañana. Amén. También pues están todos invitados. Dios les bendiga. Fíjense que hemos estado, bueno, no sé, le he pedido al Señor que me dé la palabra para el domingo y he estado desarrollando por ahí, hermanos, un tema que tiene que ver con la salud. Todavía no sé si le pongo la recuperación de la salud, el cuidado de la salud. No soy doctor, pero el Señor me dio un rema y yo quisiera compartirlo con ustedes. Y me va a ayudar a mí también, ¿verdad? Porque hay mensajes que predicamos que no necesariamente es porque nosotros lo estamos practicando, sino que el Señor, ¿verdad? Nos lo ha dado para que todos sigamos creciendo. Recuerde que usted y yo estamos creciendo juntos. Yo en el ministerio estoy creciendo como pastor, como padre, como esposo y de muchas formas. Y yo creo que el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Que el Señor les bendiga. Saludos a su familia. Mañana a las 6 de la tarde no se pierda la oración, mi hermano. Y también el domingo venga temprano al culto. Dios me lo bendiga. Amén.